Bienvenidos nuevamente a Proving. Les contamos que en este momento ya tenemos la primicia de que les van a pedir a todos los nuevos prestadores y a todos los que se registraron después del 14 de mayo. Entonces este es un video imperdible para todos los nuevos y claramente los antiguos que queremos conocer qué es lo que está pidiendo la Superservicios en ese momento para poder inscribirnos y ejercer la actividad de aprovechamiento. Así que sin alargar más esta intro, comencemos. Bueno, este es lo que sacamos, lo que extrajimos de un requerimiento que le hicieron una organización nueva en la cual pues le piden absolutamente todo lo que debe llevar. La ley 142 del 94 otorgó a la Superservicios la facultad de establecer, administrar, mantener información, SUI. Es como introducción, que es muy importante, por favor léanla. Asimismo, se pone presente en el auto 275 del 2011, a través del cual la Corte Constitucional brindó lineamientos y además declaró como población vulnerable a los recicladores de oficio, reconoció las obligaciones y cargas por ser parte del servicio público domiciliario. 118. Para la sala es necesario precisar que las medidas de acción afirmativa llamadas a ser dispuestas pueden representar deberes, cargas u obligaciones a los recicladores en razón a que prestan un servicio público con ingentes beneficios ambientales para el colectivo, tal y como ha sido señalado a lo largo de esta providencia. Entonces, bueno, aquí les están diciendo que tienen cargas y obligaciones por ejercer esta actividad. Y de allí se desprende la información que ustedes deben reportarle a la Superservicios una vez tengan obtenido el RUPS y sean admitidos. Entonces, número 1. Indique técnicamente y remita los soportes respectivos de la manera en que pretende realizar la prestación integral de la actividad de aprovechamiento conforme al artículo 2.3.2.5.2.6 del decreto 1077 del 2015, modificado por el decreto 1381 del 2024, establecido como mínimo la infraestructura, personal y recursos empleados para cada una de las siguientes etapas. Entonces, bueno, aquí van a seguir unas etapas, de lo cual tenemos que escribirle a los Superservicios cómo vamos a funcionar tanto en infraestructura, nuestro personal humano, los trabajadores de la ECA y todos los que prestan el servicio, y cuáles son los recursos empleados en ellas. Entonces, artículo 2.3.2.5.2.6 del decreto 1381 del 2024, integralidad para la actividad de aprovechamiento para las organizaciones de recicladores de oficio. Para efectos de la prestación, las organizaciones de recicladores de oficio como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento deberán realizar de manera integral la actividad de aprovechamiento, lo cual incluye. Entonces ahorita mismo ya tenemos 5 etapas. Antes se dividían en 3 pilares principales. 1. La recuperación de los residuos sólidos ordinarios aprovechables presentados por los usuarios cuando así se requiere. 2. La recolección selectiva de los residuos sólidos ordinarios aprovechables. 3. La clasificación y el almacenamiento en los centros de acopio temporal en el caso que la organización así lo defina. Acuérdense que ya tenemos un video completo acerca de los CATs para que vayan y lo revisen si no saben aún qué deben llevar, aunque ahorita mismo en este requerimiento vamos a ver. 4. El transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento. Y 5 y último, la clasificación y pesaje de los residuos sólidos ordinarios aprovechables en la ECA. Por favor, tengan muy en cuenta, así como nos lo están diciendo aquí, la clasificación y el pesaje únicamente se hacen dentro de la ECA, haciendo el paréntesis que en los CAT también es permitido hacer una preclasificación. Recuerden que no es permitido o es una actividad prohibida la venta de material desde los CATs. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a indicarle a la superintendencia mediante escritos, diagramas, cuadros,
cómo vamos a llevar esta operación en cada uno de los puntos en términos de infraestructura, personal y recursos. Listo, con esto entonces vamos a hacer la primera respuesta de este punto 1. En el punto 2, señale de manera detallada de qué manera se constituyó su organización, cuál es su historia en la gestión de los residuos sólidos y cómo decide iniciar la prestación de aprovechamiento como actividad del servicio público de aseo. Y nos dicen que remitan los respectivos soportes. Hay que contar la historia de cómo fue el proceso de constitución de la organización y qué ha sucedido a través del tiempo que ustedes han estado haciendo la actividad de aprovechamiento. En el punto 3, el artículo 2.3.2.5.1.1 del decreto 1077, modificado por la 1381 del 2024, establece la exclusividad de la actividad de aprovechamiento para las organizaciones de recicladores de oficio por un término de 15 años. O sea que este proceso inicia en el 2024, sí, noviembre del 2024, 14 de noviembre, así que tendrán 15 años para que los prestadores de aprovechamiento sean únicamente organizaciones de recicladores de oficio. Hay ciertos lineamientos que le permiten a los privados seguir trabajando, más no seguirse expandiendo en nuevas áreas de prestación, y tampoco se les va a permitir la creación de nuevas empresas privadas. Entonces, señores recicladores, tienen 15 años para apropiarse de esta labor, y al final de esos 15 años tener la prestación total. Les puedo decir que del país, o sea que después de esos 15 años que ya no haya más espacio para que lleguen otros privados nuevamente, como lo hemos presenciado en el pasado. O sea que vamos hasta el 2039 a partir de la entrada en vigencia de la norma, y define la organización de recicladores de oficio como organizaciones de recicladores de oficio prestadores de la actividad de aprovechamiento. Son aquellas organizaciones constituidas en su totalidad por recicladores de oficio que se registran ante la Superservicios y cuyo objeto social incluye la actividad de aprovechamiento. Por tanto, el prestador deberá realizar el reporte inmediato del formato relación de miembros de la organización en el SUI para cada área de prestación de RUPS, conforme a lo dispuesto en la resolución que aquí vemos. Palabras muy precisas: apenas tengan el RUPS, de inmediato tienen que ir a hacer el cargue de relación de miembros de la organización, que es un formato de cargue masivo que aparece en el componente comercial. Si no saben cómo hacer este tipo de cargues, por favor recuerden que dentro de nuestro canal ya tenemos un video expreso de cómo se hacen estos cargues. Una pausa, por favor. Recuerden que aquí abajo van a encontrar dos links. Uno es el link de WhatsApp que los va a llevar directamente a nuestro grupo de aprovechamiento en Colombia, de Approving, donde nos podrán contactar para que nos puedan hacer cualquier consulta pequeña completamente gratis. Y el segundo link es un formulario en el cual pueden ustedes llenar y tener acceso a una consultoría sobre el tema que ustedes deseen completamente gratis. Así como se lo hemos mencionado anteriormente, estamos muy agradecidos con todos ustedes, nuestra audiencia. Ya hemos llegado a 150 suscriptores y no se imaginan lo felices que estamos. Sin embargo, sabemos que la comunidad es mucho más grande y, por ende, seguimos insistiendo en que la mejor manera en la cual ustedes nos pueden agradecer por traer este contenido tan específico y especializado es que se suscriban aquí abajo en el botón. Vamos para el punto 4. Entonces dice: remita documentos, videos, fotografías y demás medios de prueba que permitan evidenciar y soportar el cumplimiento de su organización de los 9 requisitos mínimos para la totalidad de sus estaciones de clasificación y aprovechamiento, conforme a lo establecido en el artículo 2.3.2.5.2.12 del decreto 1077 y modificado por el 1381 del 2024, en el cual señala 2 puntos.
Artículo 2.3.2.5.2.12. Requisitos mínimos. Deberán cumplir como mínimo con los siguientes requisitos. 1. Contar áreas cubiertas y con cerramiento para el pesaje, clasificación y almacenamiento de los materiales aprovechables y de materiales de rechazo. Baño con ducha y oficinas administrativas. Esto es lo mínimo que deben tener sus ECAs en el punto 1. Punto 2. Contar con pisos rígidos y paredes que permitan su lavado, limpieza y desinfección. Pisos rígidos y paredes que permitan su lavado. Para el punto 3, contar con la báscula debidamente calibrada por un laboratorio de metrología debidamente acreditado por la ONAC. Básicamente eso es lo que nos dice todo este tema del decreto 1074. 4. Contar con el número único de estación de clasificación y aprovechamiento. Cuando ustedes hacen el registro de la ECA, en los primeros formularios les sale un número. Entonces ese número, cuando ustedes ya lo tengan, pues va a ser el soporte que deberán enviar junto con estas respuestas. 5. Contar con el respectivo diagrama de proceso de clasificación y pesaje. Este debe estar publicado dentro de la ECA de manera que sea visible y ustedes le puedan tomar la foto o video evidenciando que sí está efectivamente a la vista de los empleados y recicladores que tienen intervención en este proceso de clasificación y pesaje. 6. Contar con medidas de seguridad y salud en el trabajo. Ya hemos tocado el tema en que no es específico exactamente porque no nos piden que llevemos la aplicación, por ejemplo, de una norma técnica colombiana de seguridad y salud. Está más bien con los parámetros y cuidados básicos que se deben tener en seguridad y salud. Entonces aquí deberán adjuntar una foto con los integrantes de la ECA debidamente uniformados, debidamente protegidos en términos de seguridad y salud. 7. Contar con un programa de prevención y control de incendios. Existe la visita técnica que nos realiza el cuerpo de bomberos a la ECA y nos deja un certificado. Ese certificado es uno de los anexos. Sin embargo, también hay que tener un programa específico que es un documento técnico donde usted señala qué hace para prevenir y qué haría para controlar los incendios. De alguna manera, la idea no es solamente tener un programa, sino que todo el personal de la ECA sepa qué hacer en caso de que ocurra uno de estos incidentes y de qué manera deben actuar para no causarlos. Por favor, tengan eso en cuenta. No es solamente tener un documento, sino que realmente la gente sepa actuar en estos casos. 8. Contar con un programa de control de plagas y vectores. Nuevamente, hay empresas que van y certifican la ECA, hacen la fumigación, hacen la instalación de trampas respectivas para el control de plagas y vectores. Ellos deciden y le indican a ustedes cuánto tiempo dura el producto que estén aplicando, así que este se vence y hay que volver a enviarlo. Sin embargo, nuevamente hay que tener un programa, un documento técnico donde ustedes indican cómo se hace el control de este proceso de plagas y vectores. En el número 9, ser usuarios del servicio público de aseo para efectos de la presentación y entrega de rechazos con destino a disposición final. Aquí lo que debemos hacer es adjuntar nuestro recibo de la factura de servicio pública donde está el apartado de aseo. Muchas veces nos llegan dos facturas, una de energía, otra de agua, pues la que debemos enviar es donde nos aparezca el ítem de aseo. Punto 5. Deberá remitir el soporte documental de los registros de entradas de material a la ECA que utiliza en la prestación de la actividad de aprovechamiento. Los mismos deberán dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 2.3.2.5.2.12 del decreto 1077 modificado por el 1381, en el cual dice: las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento deberán llevar el registro de las cantidades de residuos sólidos recibidos discriminados por residuos provenientes del servicio público de aseo y otro tipo de residuos, por área de prestación de servicio y reciclador de oficio. Aunque, como ya le hemos comentado en varios de los videos anteriores,
no son solamente estos datos, sino que hay mucho más. Considerando que dicha norma define en su artículo 2.3.2.1.1 los residuos sólidos ordinarios aprovechables y los residuos sólidos especiales aprovechables no sujetos al cobro vía tarifa de aprovechamiento de la siguiente manera. 41. Residuo sólido ordinario aprovechable. Es un material o elemento sólido potencialmente aprovechable tal como plástico, textil, madera, vidrio, cartón, papel, metal, presentado por el usuario para su recolección y transporte selectivo por parte del prestador de la actividad de aprovechamiento. Se incluye en esta definición aquellos envases y empaques que se recolectan y transportan en el marco del servicio público de aseo. Ahora la otra definición, 99, residuo sólido especial aprovechable. Es todo residuo sólido aprovechable que no puede ser incluido en la tarifa de la actividad de aprovechamiento de servicio público de aseo. Por su naturaleza, o sea que no es un material de característica de servicio público o de consumo humano. Recuerden que los residuos aprovechables son todos los de post-consumo. Tamaño que supera 1 metro cúbico de volumen, como ya los mencionamos, la Superservicios en muchos requerimientos especifica 1 metro cúbico, y peso, que el equivalente revisado en requerimientos habla de 250 kilogramos. Hacen parte de estos los residuos peligrosos de construcción y demolición, residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, y aquellos que sean objeto de regulación de los planes de gestión de devolución de productos post-consumo, exceptuando los residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metal, que se recolectan y transportan en el marco del servicio público de aseo. Como complemento a lo anterior, el prestador deberá explicar paso a paso la forma en que diligencia la información de los registros de entrada del material, desde que el material llega hasta la ECA hasta que es comercializado. Entonces, aparte de ustedes enviar sus tablas, planillas, registro de Excel o como sea el instrumento que ustedes utilizan para darle registro a esta trazabilidad, pues deben contar de manera detallada cómo ustedes les dan el tratamiento a estos registros en la entrada y en la salida, que viene siendo el proceso de comercialización. Entonces, hasta allí ya llevamos 5 puntos, ya sabemos cómo responderlos. Continuando. 6. Si su organización cuenta con los CAT, centros de acopio temporal, dentro del esquema operativo 1, deberá remitir los documentos, videos y fotografías y demás medios de prueba que permitan evidenciar y soportar el cumplimiento de los requisitos mínimos para la totalidad de sus centros de acopio temporal. Entonces, así como hay unos requisitos mínimos para las ECAs, también hay unos requisitos mínimos para los CAT. Entonces, 1. Inmueble cubierto y con cerramiento. 2. Contar con espacios diferenciados de almacenamiento de acuerdo a los tipos de residuos sólidos ordinarios aprovechables y separados de forma que puedan identificar aquellos residuos recolectados en el marco del servicio público. Palabras menos, tengan muy bien marcado y delimitado cuáles son los tipos de residuos que entran al CAT y separados de los materiales que no harían parte del servicio público. Si nos dicen que hay que separar e identificar aquellos que son recolectados en el marco del servicio público, pues hay que tenerlos separados de los que no cumplen con este parámetro. 3. Contar con una báscula debidamente calibrada. Aquí hay un punto muy importante, y es que ya no nos están exigiendo en el CAT el proceso de certificación del decreto. Si a alguien alguna vez le ha pasado que en un CAT le han pedido el certificado de calibración por un laboratorio de metrología debidamente acreditado, por favor nos lo comenta, ya que es un proceso nuevo que aún no conocemos. 4. Realizar el registro de la locación ante la Superintendencia de Servicios Públicos como mínimo con la siguiente información: municipio, dirección y teléfono. Entonces, en este momento, a fecha de hoy, 21 de julio, todavía no tenemos un cargo específico para los CAT, sin embargo, sí hay que reportar como mínimo con esta información.
Respecto al cuarto requerimiento, deberá enviar un listado en formato de Excel que registre la información de municipio, dirección y teléfono para la totalidad de sus centros de acopio. 3. Deberá enviar el registro de las cantidades de residuos sólidos recibidos en el centro de acopio de conformidad con el artículo 2.3.2.5.2.10 del decreto 1077 modificado por el decreto 1381. Entonces sí, hay que llevar registro dentro de los CAT y sí hay que enviar esos registros de cantidades a la Superservicios. Punto 6, último, y creemos que el de la carga mayor que acaban de adquirir las organizaciones que se están registrando después del 14 de mayo, y es cumplir con lo siguiente. Deberá remitir la documentación que soporte el cumplimiento a cada una de las fases de regularización conforme a los plazos establecidos en el artículo 2.3.2.5.3.5 del decreto 1077 modificado por el decreto 1381 del 2024. Aquí a interpretación nuestra lo que nos están diciendo es: señores nuevos prestadores de la actividad de aprovechamiento, por favor envíe todo. Y aquí nos dice el cumplimiento a cada una de las fases de regularización conforme a los plazos establecidos. Tabla 1, fases de regularización. Entonces esto está descrito en 3 columnas: año, fase y componentes. Entonces, para el mes 1 es la fase inicial donde deberán definir el área de prestación, registrar la ECA que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en el presente decreto, realizar la calibración de la báscula de acuerdo con lo establecido en la normatividad, indicar el tipo de vehículos utilizados para la recolección y transporte, llevar registro de sus toneladas de residuos efectivamente aprovechados y de sus compradores, y llevar el registro de la factura de comercialización de los residuos efectivamente aprovechados que cumpla con los requisitos tributarios que exija la DIAN. Hasta allí todos esos puntos en el mes 1. Para el año 1, o sea que todos los prestadores a la fecha para el año 1, llevar el registro de las toneladas transportadas e ingresadas a la ECA por área de prestación, presentar el balance de masas. Recuerden que este se carga al SUI y tiene unos parámetros de elaboración muy específicos que en un video pasado ya se los mostramos. Sin embargo, aún falta profundizar en ese tema de balance de masas. Elaborar el plan de emergencia y contingencia. Para el año 2, fase 2, adoptar el CSU, contrato de condiciones uniformes, con el modelo vigente definido por la CRA. En todo caso, el mismo deberá ser actualizado según la norma que lo modifique o sustituya, siguiente los lineamientos establecidos en el presente decreto. Definir las microrrutas de recolección de aprovechamiento, ejecutar campañas de sensibilización sobre la actividad de aprovechamiento y separación en la fuente de los residuos sólidos ordinarios aprovechables en las áreas de prestación registrada. Sí, efectivamente es obligatorio hacer sensibilización, y como es obligatorio hacerla, asimismo deben estar pendientes sacando soportes para enviarlos a las Superservicios en el momento en que se los requieran. Pero como estamos iniciando, en teoría nosotros ya deberíamos haber ejecutado una campaña y tener soportes para enviar este punto. Presentar anualmente la información financiera en términos que establezca. Bueno, claramente esto deberán hacerlo todos los prestadores. Ahora me gustaría que dentro de los soportes que vamos a enviar con algunas empresas que nos han contactado para estos puntos, nos responda la Superservicios cómo vamos a presentar esto desde el momento cero, ya que ni ellos mismos a fecha de hoy han publicado cómo es la estructura de reportes financieros para el apartado de aprovechamiento, ya que en teoría este punto está en reestructuración y la CRA está en proceso de definición de dicho punto. Elaborar el programa para la prestación del servicio, el PPS, que es un documento también técnico bastante robusto en el cual ustedes detallan con gran especificidad cómo realizan el servicio público de aprovechamiento.
Año 3, fase 3, llevar registro de la remuneración por tarifa trasladada al reciclador asociado. Efectivamente, hay que llevar un registro de cómo ustedes le entregan la tarifa, cuánto le van a entregar de tarifa, y esta nuevamente es pregunta para las superservicios, que aquí también se las vamos a contestar porque nosotros ya hicimos envío de estos requerimientos iniciales, ya que ningún reciclador, cuando estamos iniciando, ninguna organización ha recibido remuneración por tarifa. Reporte anual de porcentaje de avance de transición de vehículos de tracción humana a tracción asistida o motorizada. Por favor, recuerden, aquí estamos para ayudar a los recicladores y este es un ítem que de parte nuestra nos ha encantado, ya que busca que los recicladores de oficio dejen de utilizar su fuerza bruta y pasen a trabajar con vehículos asistidos o motorizados. Este va a ser un ítem a evaluar y sé que en nuevas actualizaciones de la CRA este ítem deberá ser tenido en cuenta para los pagos de tarifa. Aún no sabemos cómo, pero sí está dicho dentro del decreto 1381 que este tipo de avances tendrán unas bonificaciones. El otro reporte del año 3, el reporte anual del porcentaje de cumplimiento de dotación de elementos de protección personal a sus asociados. Este sí es uno que no nos parece que esté tan al aire, ya que no especifica exactamente qué elementos de protección personal debemos entregar a los recicladores de oficio, ya que su actividad es de un riesgo altísimo y puede hacer que entregar los elementos más básicos no cumpla realmente con todo lo que debería tenerse en cuenta para los recicladores. En este punto sí nos gustaría tener más especificidad, igual que en el anterior, porque nos dicen pasar de tracción humana a tracción asistida o motorizada, pero la palabra tracción asistida nos deja 50 posibilidades y muchas más de hacer pequeños cambios, pequeñas acciones a los vehículos que ya usan y ya estarían cumpliendo con ese porcentaje de avance. Entonces, de parte de Approving, si quisiéramos que llegara un momento en el que dijeran esto es lo mínimo que deben hacer para que este indicador sea cumplido, igual que el indicador de la dotación de los elementos de protección personal. Bueno, nuevamente es evidente que estos son requerimientos que desde el momento cero, al menos los 3 anteriores, será nulo, ya que no hay tarifa, no hemos pasado aún a nuestros recicladores de tracción humana a tracción asistida o motorizada, y tampoco tenemos un reporte anual de cumplimiento de dotación de elementos de protección personal. Por otra parte, en la fase 4 deberá contar con supervisores y sistemas de control operativo para el seguimiento de la prestación de la actividad. Sí, señores, efectivamente hay que tener personal para que esté haciendo la revisión de las rutas en campo y sistemas para controlar la operación de la actividad. En este mismo año hay que elaborar el portafolio de los servicios y disponer de una página web, la cual deberá contener como mínimo lo señalado en el artículo 2.3.2.2.4.2.102 del decreto 1077 o el que lo modifique o sustituya. ¿Qué nos indica esto? Efectivamente hay que tener la página web desde ese momento cero, a menos que tengamos nueva información, ya que sí, para una organización de recicladores es extremadamente complejo que les hagan un requerimiento de estos desde el momento cero, ya que una página web fácilmente pueden costar unos 3-4 millones de pesos colombianos y hasta más. Entonces es una inversión grande según lo que nos están estableciendo en este momento para todos los nuevos prestadores del servicio de aprovechamiento. Y si por favor alguien tiene conocimiento de algo diferente, háganoslo saber para nosotros así poder informar de una mejor manera. Aquí estamos trabajando con unos supuestos que hacemos como los estamos viendo en directo, leyendo la normatividad y
reconocemos que los temas legales pueden ser interpretados de diferentes maneras. Año 5, fase 5. Elaborar la base de datos de usuarios con base únicamente a la nomenclatura de los predios atendidos mediante las rutas de recolección definidas por cada organización en su programa de prestación. En el programa usted indica por dónde pasa, cuáles son sus rutas y asimismo entonces debe tener la base de datos de usuarios, que es el número de contrato en el cual aparece el apartado de aseo y aprovechamiento, por las direcciones donde ustedes realmente hacen el proceso de recolección. Lleva registro de PQRs, reporte de aumento de cobertura de los usuarios del área de prestación. Si llega a haber un aumento de sus usuarios, pues hay que hacer un reporte. Y el último punto será reporte del programa de la prestación del servicio de la actividad de aprovechamiento revisado y actualizado. Fuente: decreto C1381. ¿Qué pasa si no hacemos el envío o si nosotros ya hicimos el registro de RUPS, nos admitieron? Pues resulta que nos llega esta advertencia. El prestador deberá remitir la anterior información solicitada dentro de un término de 15 días hábiles siguientes al recibo de este requerimiento. De acuerdo con la anterior, esta SSPD procederá a verificar la información remitida y que la misma sí cumpla con la normatividad aplicable a la actividad de aprovechamiento. Así las cosas, se advierte que en caso de evidenciar que no se dé cumplimiento a las normas en mención, esta SSPD procederá a aplicar la medida de aplazamiento establecida en la resolución terminada en 6075 y le requerirá la reversión de la información de las toneladas efectivamente aprovechadas que decida reportar en el SUD. La respuesta a esta comunicación la deberá remitir a la Dirección Técnica de Gestión de Aseo al correo electrónico de la Superservicios. Entonces, abierto el debate, porque definitivamente cumplir con muchas de estas cosas requerirá de una inversión muy grande para las nuevas organizaciones de la actividad de aprovechamiento, y estamos muy enterados que iniciando no hay recurso en este proceso de aprovechamiento, y mucho menos las organizaciones de recicladores de oficio. Entonces sí, muy chévere la norma hasta el 14 de mayo, pero de ahí para allá todas las organizaciones nuevas que nunca se llegaron a registrar, que nunca pudieron registrarse, o muchos municipios que aún no tienen la actividad de aprovechamiento, pues se les pusieron unas barreras enormes, gigantescas, con este cumplimiento de todos estos parámetros desde el momento cero. De verdad, desde Approving nos encantaría que nos corrigieran y nos dijeran algo diferente, como que no tienen que enviarlo todo, deben enviar una parte, deben enviar hasta la fecha, desde la fecha de su RUPS al momento, pero por lo que tenemos entendido deben cumplir con todo desde el momento cero. No siendo mucho más, nosotros ya habíamos tocado todos estos puntos antes de que salieran todos estos requerimientos, o sea, ya sabíamos exactamente qué iban a pedir, pero aquí ya tenemos la prueba física y entonces ya sabemos qué hacer punto a punto para poder cumplir con todos estos procesos. Por eso el video fue relativamente corto, quizá un poco repetitivo, e igual les agradecemos por haber llegado aquí al final. Muchas gracias por su compromiso con esta tan preciada labor que al mismo tiempo nos acerca mucho más a los objetivos de preservación de nuestro planeta Tierra. Muchas gracias. Hasta luego.